dice acá, la gran apostasía. Vemos, nosotros siempre tenemos que tomar, este libro se escribió en el año 50 después de la muerte y la resurrección de Cristo, y tenemos que llevar hacia atrás. Acá Pablo está mostrando antes de la muerte de Cristo, tiene que llevar hacia atrás que viene la apostasía, el desvío de la fe, que los judíos venían creyendo, todos los judíos fariseos, todos saduceos venían creyendo, y después cuando vino Cristo no creyeron más. Los fariseos dicen que no es Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Y esa era su apostasía, el desvío de la fe, de la manifestación de su Mesías, que está en Juan, en el Evangelio de Juan 9:22. Si alguno me quiere leer, lea nomás. Dice Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Vemos ahí, ellos se sientan, dice, como Dios, dice mismo ahí en Tesalonicenses, y ellos echan a todo lo que dice, que confiesa que es el Mesías que está con ellos, entonces echan del templo. Entonces ellos se sientan como si fuera, ellos hacen su doctrina, que no es lo que Cristo, no es su Mesías lo que está con ellos. Ellos no creen el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, dice en la palabra. Grande este misterio. Cristo fue manifestado en carne, dice en Pablo en Timoteo también. Indiscutiblemente, grande este misterio. Fue escondido. Misterio quiere decir escondido de los judíos, de los fariseos, que Cristo fue manifestado en carne. Cristo era lo que nació. Y entonces vemos ahí, dice que ellos se hicieron, Dios, que dice, le echaron todo a los judíos, a los otros judíos que dicen que es su Mesías. Por eso a Pedro y eso le mandaron en la cárcel los fariseos. Aún a Pablo, cuando ya se convirtió, también le mandaron en la cárcel los fariseos y le querían matar, porque él decía que era el Cristo. Primero tiempo Pablo también era fariseo y por eso perseguía a los judíos cristianos. Esa era la gran persecución. Ese era, la apostasía se desviaba, porque ellos venían predicando, ellos venían anunciando que un día va a venir su Mesías para dar el perdón de pecado, la salvación de alma, va a destruir la vieja creación desde Adán hasta la venida de Cristo, porque antes en Adán todo fue destituido de la gloria de Dios, sacado de la fe, la gloria de Dios, la fe, gozo, alegría. Nadie, ningún hombre puede conocer a Cristo, solamente podía conocer la vida de Satanás, que la incredulidad, el tormento, ira, rechazo al Señor tenía a su Dios. Con vuestro padre es el diablo, dice en Juan 8, 42 o 43, dice así, que vuestro padre, mi lenguaje no lo puede entender, dice, porque vuestro padre es el diablo, y así nosotros, vuestro padre, el principio era Satanás, hasta la venida de Cristo era Satanás que gobernaba y engañaba. Él era, se hacía el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, Satanás. Y entonces ellos los que se sentaban en la sinagoga y hacía su doctrina, que no es su Mesías lo que ha venido. Ellos están esperando todavía, los fariseos. Por eso ellos es el anticristo. Ellos son el anticristo. Salieron de nosotros, dice en primera de Juan, y no era de nosotros. Ya está con nosotros, dice el anticristo, dice. Y entonces Juan también tiene revelación de eso. Ellos son los espíritus engañadores.
no crea todo espíritu. Ellos lo que viene con el espíritu de engaño, todo lo que dice Cristo no fue manifestado en carne, es el espíritu de anticristo, es los fariseos. Y entonces no es que se va a manifestar, no es el Papa, no es nadie, sino es Dios que el fariseo que dice que no es Cristo lo que ha venido. Y en Juan, el Evangelio de Juan 10:33, vamos a leer otra vez, dice, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, le dice a Cristo los fariseos, los judíos, dice mismo, los judíos fariseos. Y respondieron los judíos, dice, escuchen, no dice Dios que a los otros, sino diciendo, por buena obra no te apedreamos. Ellos mismos le apedreaban al Señor Jesús, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Ellos mismos dicen que ellos son que son dioses, porque ellos vienen y hacen su doctrina que no es Cristo lo que ha venido, y apedrearon en esos tiempos al mismo Señor Jesucristo, porque no cree que Cristo dice que es hombre y que dice que Él es el Dios. Y entonces vemos acá bien claro que los judíos mismos, ellos son los que tienen el espíritu de anticristo, porque dice que Él no es lo que ha nacido, lo que se ha encarnado, Él no es lo que ha muerto y ha resucitado. Aún cuando resucitó, se fue los soldados y le avisaron y le pagaron ellos para que no diga que es el Cristo lo que ha resucitado. Y entonces vemos hasta qué punto llegó su incredulidad, su dureza. Y entonces esto es lo que está diciendo también acá en Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de vuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera vuestra, y el sentido de que el día del Señor, dice que en el día del Señor está cerca. Vemos acá que en ese tiempo le engaña aún a los escogidos, dice que le engañaron, ya estaba salvo, ya estaba creyendo, y le engañaba en esos tiempos. Ellos, los fariseos, salían, encontramos en Mateo eso, que salía y se hacía su doctrina, y entonces ellos se sentaban en el templo y se hacía como dioses, porque se hacía su doctrina y echaba todo lo que decía que es un Mesías, echaba todo fuera. Entonces se hacía como dueño ahí y se hace su propia doctrina. Por eso dice que ellos se sentaban como Dios en el templo y se hacía dueño del templo y se hacía su doctrina. Se apostataron. Ellos lo que tienen espíritu de engaño, como dice en Timoteo mismo, vamos en Timoteo. Primera Timoteo 4. Vamos a leer primero 3 desde 6 y después vamos a leer 4. Dice, e indiscutiblemente grande este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera Timoteo 4, dijo. 3:16 primero, y ahora 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, dice otra vez, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus de engañadores y doctrina de demonios. Vemos acá, eso dice claramente, dice el Espíritu Santo, en los postreros tiempos, ¿cuándo era? Quiere decir último tiempo, postrero tiempo. Era cuando Cristo vino a morir en la cruz y resucitar. Ese era el fin del mundo, como dice la gente. Ese era el fin de Satanás, que desde Adán hasta la venida de Cristo, vuestro padre era el diablo. Nadie entendía el lenguaje de Dios, porque Satanás era espíritu de engañador, espíritu de homicida, quiere matar la vida de Cristo. Desde que nació el mismo Herodes, le mataron todas criaturas de 2 años por abajo para matar a Cristo. Y Satanás quiere matar la vida de Cristo. Y así también nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya empezamos a tener persecución de Satanás en incredulidades, en maldades. Otro te va a venir a decir, esto es mentira, te va a venir a querer invalidar la doctrina. Porque como naciese, el Señor quiere destruir, porque Él es homicida. Como Caín mató figura de Satanás, que mató a su hermano Abel, que es figura de Cristo. Y entonces así, Él desde el principio quiere matar la vida de Cristo. Y cuando a Adán le habló Dios, no lo entendió. Y Adán, y ahí vio que mató la vida de Cristo. Dice, Jehová le dice, no comerá, no crea a Satanás. ¿Y qué hizo? Creyó más a Satanás, porque morirá. ¿Y qué murió ahí? La fe, gozo, paz, alegría, amor. La vida de Cristo ya no conocemos. Y entonces ahí estamos destituidos, sacados de la gloria de Dios, sacados de la presencia de fe, gozo, paz, alegría. Ningún hombre puede conocer la vida de Cristo. Solamente después a los judíos tomó como para su pueblo. Pero se manifestaba, como dice, voy a repetir otra vez, el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestó en gran manera con ellos, para que crea que era el Cristo que va a venir a morir en la cruz, porque ellos venían anunciando ese Cristo que va a venir a morir en la cruz. Entonces se manifestaba en gran manera con ellos. Pero el ministerio de justificación, que es la cruz de Cristo, que te va a justificar, que te va a dar vida recta, pura, de fe, gozo, paz, alegría, amor. Si vos pedís perdón, entonces ese es lo que es más superior, que te va a dar salvación. Entonces dice acá, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, echando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es doctrina de demonios, que dice ellos que no es su Mesías, porque nadie va a tener salvación. Entonces por eso quiere engañar a la gente. Satanás le usa, como dice acá mismo en la palabra en Tesalonicenses, que son, Tesalonicenses dice que, vamos a leer en el 8 y 9, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos ahí, él ahí, lo inicuo, Satanás, ¿en quién operaba? En los fariseos. Y aún los fariseos quedó todo bajo condenación, no tuvo salvación. Inicuo, cuyo avenimiento es por la obra de Satanás. Porque Satanás le engañó, le puso ese desvío de la fe, porque ellos venían creyendo era el pueblo de Dios, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice mismo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos. Ellos no recibieron, vio que la cruz de Cristo, el versículo era segunda de Tesalonicenses 2, desde 8 hasta 10. Y entonces vemos acá, ellos lo que, por esto Dios le envió
el poder engañoso para que crean la mentira. Y entonces ese Satanás actuaba ahí. Entonces ellos se apoderaron por la sinagoga y se sentaron como dioses, y ahí enseña que no es Cristo lo que vino, que es hombre, y que ellos le apedrearon, y a todo lo que cree que lo que dice que es Cristo, confirma, le manda en la cárcel, le azotea. Pedro, vemos a Jacob le mataron, a Santiago, a todos, a muchos, yo que le mataron ellos porque dice que violaron su ley. Y entonces ellos hacen su doctrina. De ese se trata. Acuérdese que bien la persecución de qué se trata, ellos dicen que no es Cristo. Ellos es el espíritu de anticristo que dice en primera de Juan 2:18 era. Si quiere leer alguno para completar ya el otro día di, pero tiene que estar bien claro qué era la persecución de aquellos tiempos. Por eso acá todo en la Biblia se encuentra que hay persecución, gran tribulación. Dice 1 de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vemos ahí, y seguimos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vemos, ya vino, dice, ese es más o menos en el año 85 al 95 escribió Juan después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero siempre tenemos que llevar hacia atrás, porque en hebreo presente, futuro y pretérito quiere decir la misma cosa. Entonces está hablando la venida del Señor Jesús, cuando vino a morir en la cruz, cuando vino a encarnarse, a manifestar en carne, y ya estaba la persecución de los fariseos mismos. Y lea también primera de Juan 4. El otro día yo ya leí cuál era. 4:1. 4:1. Lea. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vemos ahí, todo lo que dice que Cristo no fue manifestado en carne, que no es Cristo el Mesías que vino, entonces es el espíritu mentiroso, el espíritu engañoso. Entonces es el anticristo. Entonces el anticristo es los fariseos. No es nada que está esperando mucho, que va a venir ya el anticristo. Otro dice la bestia, el dragón. El dragón ya sabemos en Ezequiel 29:3 que es el faraón. Ahí va a explicar bien. Y también nosotros sabemos la bestia en Daniel 17:18, que está quienes los reyes son, que está persiguiendo a Israel, es la bestia. Y encontramos en 8:20 también de Daniel, que son el mismo Medo de Persa, que va a matar a Babilonia para sacar a Israel del cautiverio. Y también después de eso, en 330, más o menos 32, más o menos antes de Cristo, Alejandro Magno, los griegos perseguían a Israel, y entonces esos son los espíritus, la bestia que perseguía a los judíos. Y entonces
tenemos que estudiar bien la palabra de Dios. Y acá dice, en el tiempo del Señor, acá Pablo dice, pero el Espíritu dice en Timoteo, 1 Timoteo 4 dice claramente que en lo postrero tiempo algunos apostatarán de la fe. Postrero tiempo es cuando vino Cristo a morir en la cruz y resucitó ahí. Ya puso el último tiempo, postrero tiempo, quiere decir último tiempo. Ahí puso el fin a Satanás. Y ahí fue que se destruyó el cielo viejo y tierra vieja. Nosotros habitamos desde Adán hasta la venida de Cristo, teníamos poder viejo y tierra vieja, habitábamos en la incredulidad. Era otro nuestro Dios. Nuestra alma estaba habitando todo gobernado de Satanás, de la incredulidad, del sufrimiento. Teníamos toda clase de pecados gobernados de Satanás. Esa era nuestra tierra, ese era nuestro cielo, pero el cielo nuevo y tierra nueva pasaron, y ahora no, tierra viejo y tierra vieja, cielo viejo pasaron, ahora son cielo nuevo, poder nuevo, fe, gozo, paz, alegría está en la cruz. Cuando uno pide perdón, va a sentir el cielo nuevo, el poder nuevo en su alma, en su mente va a sentir, no va a ver el cielo nuevo, sino en su alma está el poder nuevo, y tierra nueva va a habitar en Cristo, en fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese se manifestó cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y acá vemos, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fue los judíos, fariseos, que ellos venían creyendo, anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero ya, después cuando vino, se apostataron y persiguieron, a apedrear a la gente, a Cristo mismo, que dice que es hombre, no es Dios, ni a un Dios que vemos nosotros. Que en Juan también, el Evangelio de Juan, le hizo sanar a un ciego y no quería contar su padre porque tenía miedo de los judíos. Y entonces, porque dice que estaba en acuerdo los judíos fariseos de echar todo aquello que no puede entrar en el templo, sí, dice que es su Mesías. Entonces esa era la enseñanza que está ahí. Acá Pablo, esa grande persecución, se ve que Pablo ya se convirtió 35 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Él también era perseguidor de los judíos que creyeron en su Mesías. Por eso era la persecución, no era por frontera, no era por nada, por política, sino era por la manifestación de Cristo, porque Satanás quiere sacar la manifestación de Cristo para que nadie se salve, para que nos saque de la mano de Satanás a los hombres. Entonces Satanás quiere hacer eso, engaña y usa el mismo pueblo de Dios para que diga que no es Cristo que ha venido. Aún los que ya creyeron, ellos no creyeron más, muchos no creyeron porque ya le adoctrinaba tal manera. Y dice acá, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de engañadores y a doctrina de demonios. No es ahora lo que antes esa doctrina salía porque a los judíos mismos, porque ellos venían esperando todo, estaban enseñando que su Mesías va a venir. Ellos no es que los fariseos no creen que va a venir Cristo, ellos están esperando a otro Mesías. Hasta ahora está siguiendo por la ley todavía, y ellos están esperando otro Mesías que va a venir a nacer y va a morir en la cruz. Pero este Mesías que ha venido dice que no es. Entonces son doctrinas de demonios lo que está haciendo, porque le engaña a los judíos para que crean así y para que no crea a Cristo que ha venido para que no tenga salvación. Y dice que teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acciones de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos acá, dice, prohibirán casarse. No es el casamiento natural esto. El casamiento, la unión con Cristo prohíbe porque dice que no es Cristo. Entonces,
el alimento que Dios creó, que su Hijo Jesucristo va a venir a morir en la cruz para destruir a Satanás. Y Satanás, que esa incredulidad, ese asesinato, ellos le mataron a Cristo. Y ese espíritu que todo rechaza a Cristo, ese tormento, todos los pecados, ese es Satanás, y él destruyó todos nuestros pecados, dice. Y el pecado es todas las manifestaciones de Satanás. Y dice acá, por medio, que dice que prohibirán casarse, dice. Y prohíbe, que dice el alimento prohibido, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad es Cristo crucificado, que Cristo fue manifestado en carne. Esa es la verdad. Y ese vio que no hay otra verdad, no es lo que ellos dicen. Entonces ellos dicen, prohibirán, no es el alimento que prohíbe natural, sino el alimento que Dios creó, que es su Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz para destruir a Satanás, para destruir nuestro pecado, porque Satanás es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestro rechazo hacia Dios, ese cansancio a la palabra, desinterés. Ese es el que Satanás no quiere que escuchemos la palabra, no quiere que creamos esta cruz de Cristo. Nos hace enojar a nosotros cuando estamos reprendidos, muestra el pecado, se enoja Satanás y se enoja y quiere Dios que inclusive muchas veces se enoja, contiende contra la palabra. Ese es el alimento que Dios creó, es su Hijo crucificado, y quiere sacar esa cruz. Hasta ahora nosotros vemos que el espíritu de anticristo también está un poco gobernando nuestra vida. ¿Por qué? Porque mucho le muestra el pecado y se enoja y quiere contender contra la palabra y no quiere ser corregido, porque la cruz de Cristo muestra el pecado para que se humille. Y Satanás quiere, Dios, que al tener del alimento que Dios creó, no quiere que comamos a Cristo crucificado, no quiere que crea, no quiere que crea que solamente humillando, pidiendo perdón, va a comer a Cristo. Se va a formar Cristo. Comer a Cristo es cuando pedí perdón y se forma esa fe, gozo, alegría. Ese es el alimento que creó, es Cristo crucificado, para que pueda perdonar nuestro pecado. No hay otro alimento, no hay otra verdad. Y dice, no es acá Dios que mucho, como también vemos nosotros en Apocalipsis, dice, para que nadie pueda comprar ni vender. Eso está diciendo por la palabra de Dios, no está diciendo por la comida ni por nada. Muchos interpretan naturalmente y ahí viene la confusión. Dice que la palabra de Dios se tiene que interpretar espiritualmente, tomando la cruz y humillándose esa incredulidad, o si no todo interpreta en lo natural, ahí viene el malentendimiento. Por eso Dios que por ejemplo cielo nuevo y tierra nueva, cielo viejo y cielo tierra vieja, dice. Eso, por ejemplo, interpreta también en lo natural. Cree que el cielo, este cielo que estamos viendo, no, el cielo hay dos cielos. Satanás, que es la incredulidad, la maldad, el odio. Ese era nuestra tierra, nuestro poder, que gobernaba. No creemos a Dios, creemos solamente a Satanás. Es el cielo viejo, y el cielo nuevo es, en la cruz está la fe, gozo, alegría. Se tiene que destruir el cielo viejo, la incredulidad, el odio, el rechazo, el enojo, ira de la palabra. Todo, la persecución era de la manifestación de Cristo, y se apostataron, se desviaron de la fe. Y así también hoy en día hay también espíritu de anticristo. Nosotros mismos que estamos escuchando esta palabra, se manifiesta en nosotros. Decimos que no es así, quiere que le predique paz, dirán, y no hay paz, y no quiere. A lo que le irrita, dice en Jeremías 20, dice que a lo que le irrita, dice, paz tendrá, y no hay paz. ¿Quién es lo que le hace irritar a Dios? Aquello que no quiere humillarse, aquello que se enoja cuando le dice su pecado y no quiere Dios que humillarse, y se enoja y contiende
Y porque la cruz de Cristo es mostrar su pecado. Porque para eso Él vino a morir en la cruz, para destruir el cielo viejo y tierra vieja donde habita tu pecado, ese mezquindad de pecado, enojo, ira por la corrección. Ese es el espíritu de anticristo. No quiere la cruz de Cristo, quiere predicar sin la cruz de Cristo, porque se va a ir toda la gente, dice. O si no, no quiere quiere agradar al hombre. Y dice, si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Tenemos que humillar mucho los predicadores, tenemos que humillar mucho de ese temor de hombre, de querer agradar al hombre. ¿Quién me lee en Jeremías 20? ¿20 cuánto? Vamos a ver. 20 cuánto? 9, 23, 17. Lea un poco. Dice Jeremías 23, 17. Dice, 23, 17 de Jeremías. Bueno. Atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra. Amén. Y la oyó. Ahí nomás. Dice 17, 23, 17 de Jeremías. Dicen atrevidamente a los que me irritan, aquellos que no quieren humillarse, aquellos que no creen la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es para limpieza, para justificarte de tu pecado, y te tiene que mostrar tu pecado para justificar, para que vos te arrepientas. Y entonces estos profetas, falsa profeta, que ahora también hay predicadores que no entienden y vio que dicen atrevidamente a los que irritan, aquellos que no se quieren humillar, y entonces le dice, Jehová dijo, paz tendréis, le dice al pueblo, el Señor es nuestro Dios, Él ya hizo todo, dice, y ya nosotros somos hijos de Dios, nadie puede hacer daño, nadie puede, Dios y se va. Si la guía del Señor a predicar a los hechiceros, se va en cualquier lado y cree que no le va a pasar nada. Tiene que tomar la cruz para que pueda y pedir dirección al Señor a donde vaya a predicar. Paz tendréis. A cualquiera que anda detrás de la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y la mayoría de los predicadores dicen, solamente muestra la bendición natural, el Señor te va a bendecir. Ya no te va a hacer nada, nadie, a lo que le irrita, y el pecado le irrita al Señor a aquellos que no se quiere humillar, aquello que se enoja por la corrección, le irrita a Dios. Por eso tiene que haber corrección, porque el Señor Jesús vino a morir en la cruz, eso tenemos que entender, para corregir tu pecado. Nosotros estamos acá, todos estamos escuchando la palabra de Dios, y Él tiene que hacer consciente a nosotros que nosotros tenemos aunque somos hijos de Dios, tenemos las dos naturalezas. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisieres. Pablo también dice, en Romanos dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque hallo esta ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. En tu mente, tu pensamiento no puede escuchar la palabra, se enoja cuando hay reprensión, y entonces el Señor le está haciendo consciente lo que le irrita a Él, que Él vino a morir en la cruz para perdonar, no es para que se siente acá y su mente está a otro lado, no quiere escuchar la reprensión, se enoja por la reprensión. Y entonces, así, el Señor nos está advirtiendo, está nuestra condición también, como en el tiempo
tenemos un espíritu también de anticristo. No queremos la corrección del Señor. Nosotros no, de otra manera nomás se manifiesta en nosotros. Ellos ciertamente se manifestaba, quería totalmente descartar el nacimiento de Cristo. Quédense en la palabra, chicos, porque si no, no va a conocer nunca la palabra de la cruz. Y ustedes tienen que, veo que ya antes de venir acá ya tienen que ya preparar todas sus cosas. Y para los chicos y para usted, y se sienta y se presta atención, porque esta es cosa santa y quiere libertar a usted del pecado. Y entonces hay un espíritu de anticristo que lo que no quiere ser corregido, aquello que mezquina su pecado, es el espíritu de anticristo que tiene. ¿Por qué? Porque no quiere la cruz de Cristo, quiere invalidar la cruz de Cristo. Paz tendrá, dice, a lo que le irrita. Cree que va a tener victoria, igualmente le va a ir todo bien sin la cruz de Cristo, y jamás va a ir bien a lo que no quiere la cruz de Cristo, no quiere el perdón de Dios, aquello que no quiere confesar su pecado, no reconoce el pecado que hay, aunque ahora ya sabemos que Cristo su parte ya hizo todo, pero vos como hijo de Dios tenés que hacer tu parte. Dice, tome mi cruz y sígame. Y Pablo dice, cada día muero. Pablo dice, no que sea perfecto, sino prosigo si logro, continúo si logro, dice en Tesalonicenses. Ustedes tienen que continuar en la cruz de Cristo para que sea libre totalmente de ese espíritu de incredulidad que tiene a la palabra, ese espíritu de anticristo que está en nosotros mismos, una medida, pero el anticristo verdadero era, vio que los fariseos, que ellos decían directamente, no es, vio que Cristo lo que ha venido a encarnarse, y predicaba, vemos nosotros en aquellos tiempos mismos, los falsos profetas, vio que vemos que había muchos, porque mezclaba con la idolatría, vio los judíos, mezclaba, y entonces había, nosotros vemos Isaías, por ejemplo, 450 profetas de Baal mismo, y había judíos ahí, porque mezclaba con la idolatría, entonces ellos no mostraban la cruz de Cristo, ya había falsos profetas desde antes mismo. Entonces los judíos, los 10 tribus de Israel, por ejemplo, que se fueron todos en cautiverio en 722 a.C., ellos mismos, como acá, por ejemplo, se casó con Jezabel y mezclaba con la idolatría, con la adoración a Baal, Aná, Torea, Será, eso es la idolatría. Moloch, sacrificaban Dios niños a ellos, y entonces ellos mismos predicaban, vio que paz tendrá, le dice, y sin pedir perdón, sin mostrar el pecado. Y dice acá en 23, voy a leer un poquito también, vamos a leer desde el 13, que me lee hasta 17. 13 de 23 de Jeremías. 13, sí, 23 de Jeremías 13. Dice, en los profetas de Samaria he visto desátinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra ellos profetas. He aquí que yo, en aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visiones de su propio corazón
no de la boca de Jehová. Amén. Vemos acá en el 13 dice, los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Entonces vemos, la Samaria, ¿quién era? Los 10 tribus de Israel era Samaria, que estaba en Samaria, ese samaritano. Vemos en el tiempo de Jesús también se fue a predicar a la samaritana, y entonces ese era de los 10 tribus de Israel, y dice profeta de Samaria, dice mismo, y he visto desatino, profetizaba en el nombre de Baal, ya ellos se mezclaba todo con idolatría. Nosotros vemos hijo de Dios que va a la iglesia, se va también a la hechicería, mezcla con hechicería, va con sortilegio, hacen todo, tiene igual los dioses, Dios que pagana, y entonces no tiene separación nada, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Así somos mal testimonio, y así le enseñamos al pueblo. Y en los profetas dice otra vez en 14, escuche bien, de Jerusalén he visto tropezar, cometían adulterio y andaban en mentira, y fortalecía la mano de los malos para que ninguno se conviertan de la maldad. Ellos andaban igualmente como los impíos, adulterando con yugos desiguales, se casan con los impíos, andan en concubinato, y entonces andan en mentira. Y dice, porque ellos te demienten mismo que todo le va bien. Vos le vas y le hablas a un creyente caído y te dice, ¿cómo te va? Todo bien. Antes, cuando buscaba a Dios, allá yo estaba perdiendo tiempo yo. Y te va a decir eso. Y ahora me va todo bien, encuentro trabajo, ahora compro un coche. Como le decía a Juan. Juan dice que encontraba un hermano y tenía todo una camioneta de cero, y dice que le dice, ¿y vos todavía así? Y Juan se desanimaba. Imagínate, acá le estaba enseñando la cruz de Cristo el Señor. Él no podía encontrar ni trabajo, no podía ni trabajar, y le desanimaba. Y así vio que ellos dicen, no, yo tengo bendición, dice allá. Y así te va a predicar y te va a traer desatino, ese que no quiere tomar la cruz. Y entonces vemos acá, esos son los profetas falsos, que nosotros sabemos que antes era profeta, pero ahora los predicadores falsos. Y dice, y los profetas de Jerusalén, que es mismo, por eso dice Pablo también, aún el ángel del cielo, si te predicare otro evangelio, si te dice que le va bien, puede irse bien en lo natural, pero en lo espiritual no le va a ir bien. Y después con el tiempo le puede también, vio que en otras cosas le puede castigarlo. Yo me acuerdo que mi hermano no buscaba nada a Dios. Y Eunice, mi hermana, decía, pero que yo acá todos los días estoy orando, limpiándome mi mano, y el fulano que ni nos busca a Dios y blasfema, le iba bien todo. Y después ya ni aún veía que ya perdió 2 hijos, una hija y un hijo muerto ya tiene. Ni aún se dio cuenta que es castigo de Dios. Y después nació el tercero, se torció la pierna, torcida nació. Y eso no son castigos. ¿Cree que la plata nomás cuando te va todo en miseria nomás es todo? Ese nomás es lo que el castigo. Porque por la codicia que tenemos, ni vemos lo que está viniendo, nuestro hijo ya está tocando, y él no se daba cuenta, ni nadie. Mi hermana tampoco no se daba cuenta, ya lo que vino le sacó ya 2 hijos. Y después la tercera tenía pérdida, tenía torcido la pierna, ni se da cuenta. Así somos nosotros por la incredulidad. Nos vemos, creemos que porque le va bien, tiene una camioneta, porque le va bien todo en el trabajo, tiene una casa linda, se cree que le va bien todo, y que este cruz de Cristo es todo mentira. Y así Dios nos desviamos de la verdad. Y dice acá, anda en adulterio, algunos andan con yugo desiguales, no tomando la cruz, y anda como quiera, y dice, fortalecía
la mano de los malos, que también quiere seguir así. Aquello malo es aquello que quiere seguir en el pecado y no quiere tomar la cruz, para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y Gomorra, moradores de Gomorra, como impíos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo le hago comer ajenjo. El Señor después, con el tiempo, como le hizo comer, yo pongo a mi hermano que ya falleció, murió, en un día para otro le agarró, vio que un dolor de estómago y se internó. A las 6 de la tarde nosotros sabemos que a las 2 de la tarde se fue al médico, a las 6 nosotros sabemos que está ya internado, a las 10 de la noche me mostró el Señor que un cajón ya está preparado para él, porque no se va a humillar, y entonces está sirviendo de tropiezo a la gente, es mal testimonio, y entonces como tiene plata todo cree que bendición, no seguirá al Señor, igualmente vio que puede irte bien. Entonces, ¿para qué va a seguir al Señor? Y entonces, estos cuentos, la verdad que me dolió mucho cuando falleció mi hermano. A las 4 de la mañana ya falleció él. Y después a las 10 de la noche me mostró que no se va a humillar. Y entonces se murió a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana llamé y que ya estaba muerto a las 4 de la mañana. Muy pronto. ¿Y qué le sirve lo que tiene? ¿Qué le sirve lo que él tenía? La chacra, hectárea, vaca, lo que tenía en su casa, su coche. ¿Qué le sirve? No le sirve para nada. Entonces así nosotros, a los 50 años murió. Y así yo esto cuento para que usted tome, yo que por consejo, porque en la Biblia está escrito la derrota de los reyes, la derrota, lo que ha pasado, para tener como ejemplo. Usted no se engañe, porque esto es profeta engañadores. Ahí sí también hay que te va a predicar los hijos de Dios mismo, te va a decir, no, a mí me va todo bien, es todo mentira. ¿Qué sufrí allá? ¿Para qué queda allá? ¿Qué saca de allá? ¿Cuántos años yo estuve ahí y no pasa nada? Sufría solamente, todos los días me restaba, dice mismo lo que no entiende la cruz de Cristo. Dice, miren, todos los días me perseguía, me retaba. Dice, no, Cristo te está ofreciendo perdón cuando te muestra el pecado. No es reto eso, no es que el predicador te persigue. Y no se equivoque. Y dice acá, quiere demasiado la palabra, sin corrección. Es palabra de mentira, porque vos le estás haciendo irritar. Yo hago irritar porque tengo la dos naturaleza. Tengo la naturaleza vieja, como dice también Pedro. Dice que os tengáis de los deseos carnales que batalla en nuestra alma. En tu mente batalla la droga, en tu mente la pasión, en tu mente Dios quiere andar en adulterio, como dice acá, quiere andar como lo impío, sin la cruz, y te enojas cuando te reprende, cuando te muestra tu pecado, querés vivir una vida desordenada en la casa de Dios, querés andar vagando, no querés hacer nada, querés nada más y no querés la reprensión, querés Dios que sos caprichosa, lleno de ira, de enojo. Y así queremos andar. Y ese es el espíritu de anticristo también, que no quiere. Una parte hay en nosotros, ese espíritu de anticristo. Los judíos ciertamente, los fariseos dicen que no es Cristo que ha venido. Y usted está diciendo, si no quiere la corrección, está diciendo que no es Cristo lo que habla a ustedes, que el Cristo crucificado ya no hace efecto, quiere a su manera, no quiere. Con la humillación quiere andar como los impíos, con yugos desiguales, andar en la casa de Dios como cualquier otro, no quiere la reprensión. Entonces tiene el espíritu de anticristo, quiere sacar la cruz de Cristo, como esos fariseos pagaron a los soldados para que nos diga que Cristo murió y resucitó. Ustedes no están creyendo que Cristo vino a morir en la cruz para perdón de pecado. Tiene el espíritu de anticristo también. Una parte tenemos un espíritu, nosotros creyentes mismos, tenemos el espíritu de anticristo porque no creemos, no queremos la corrección, no quiere que diga el pecado a nosotros. Y eso nosotros tenemos que saber bien la palabra de Dios, que
la palabra de Dios, la cruz de Cristo, es que te va a mostrar el pecado. ¿Para qué? Para que vos te humilles, para que vos pidas perdón. Y entonces para eso vino Cristo a morir en la cruz, para que se predicase, dice en Lucas 24, 42, 43, para que se predicase el arrepentimiento del pecado, porque nosotros tenemos pecado. Cristo ya destruyó ciertamente, pero nosotros queda la dos naturaleza, que batallan, que os tengáis, como tenés que humillarte para obtener, tenés que pedir perdón de ese espíritu de droga, espíritu de pasión, espíritu de pelea, de guerra, ira, que no querés ser reprendido, querés andar en la casa de Dios peleando, querés Dios que no querés la reprensión, no querés Dios, querés gobernar a tu manera y no querés, nadie me va a corregir. Y ese es el rechazo, el espíritu de anticristo que está en ustedes y en mí. Y dice acá, y por tanto ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, dice en el 15 de Jeremías 23, 15, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquella profeta, he aquí que yo le hago comer a Kenjo. ¿Y qué hizo a mi hermano después? Le hizo comer a Kenjo, le sacó las dos criaturas, salió la pierna de su hijo torcido y después él murió. Ese es el Kenjo que va a hacer comer, o no es solamente que va a tener hambre de comida, que va a tener pobreza, sino muchas formas. Se puede destruir tu matrimonio. Vemos en Deuteronomio 28, a los que no creen la palabra de la cruz, ¿qué pasa? El perdón de Dios, no quiere el perdón de Dios. Esos son toda esa maldición, ese es el ajenco que va a comer, el sufrimiento en enfermedades, turbación de espíritu. ¿Quién me lee eso? 28, la maldición desde 15, 28, 15. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todo su mandamiento y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salida. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras, para tomar posesión de ella. Jehová te dirá de ti, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anuncio, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos, y ascenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con la locura, ceguera, turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. Bueno, hasta ahí vamos a leer, pero hay un montón de cosas que te pasan. Ese es el ajenjo.
por no creer la cruz de Cristo, no querer el perdón de Cristo. Ese es el espíritu de anticristo, cuando te enojas y querés invalidar la cruz de Cristo, la reprensión tenés como chime, como vio que enojo, ira, te viene la reprensión cuando te muestra el pecado y no cree que es palabra de Dios y te enojas y querés vivir con enojo, ir a hacer lo que vos querés y no querés la palabra de Dios por no creer. Esa es la maldición, ese es el ajenjo que te va a hacer comer el sufrimiento, no solamente en miseria, sino muchas cosas te puede venir. Si es que sarna todo. Aflicción de espíritu, te unirá con mujeres y otro dormirá con él. Destrucción de matrimonio. Es el ajenjo que va a comer si no cree la palabra de Dios. Tiene que humillarse de esa incredulidad a la palabra de la cruz. Muchos se enojan porque hay reprensiones y toman como palabra de hombre, porque como Job también había ese espíritu de anticristo. Decía que no conocía que Eliú, el Señor le hablaba y decía: yo soy justo. Entonces no necesitamos la cruz de Cristo. Si nosotros no necesitamos que te muestre el pecado, no necesitamos el perdón de Cristo, somos justos. Entonces ahí estamos equivocados. Tiene el espíritu de anticristo, quiere invalidar la cruz de Cristo, no quiere el perdón de Dios. Y mucho te va a venir, los creyentes mismos, se va del camino del Señor y te cuenta la bendición que tiene. No, a mí me va bien, ahora puedo tener mi camioneta, ahora puedo tener mi casa, ahora esto, y anda en yugo desiguales, anda como quiere y no quiere invalidar la cruz de Cristo. Es el espíritu de anticristo. Y entonces no crea a aquellos hermanos que se desvía y te viene a contar la bendición. No tendrá hambre de comida, dice en Oseas también, creo que dice. Dice, si no de la palabra no va a haber más palabra después para vos, y va a venir como ajenjo, va a ser amargo tu vida. Y entonces dice acá la palabra de Dios, dice en Jeremías 23, dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice en el 15, contra esos profetas, he aquí que yo hago comer a ajenjo y le haré beber agua de hiel. Va a ser amarga su vida, como hiel. El hiel es amargo, es duro, lleno de destrucción de matrimonio. Su hijo puede salir mal todo. El fruto de tu hijo, como dice, del fruto de tu vientre también en Deuteronomio, será maldecido. El fruto de tu vientre de tu hijo puede salir drogadito, no busca al Señor, se va en la cárcel, roba, anda en la calle. Ese es el que va a comer hiel. Y dice: porque de los profetas de Jerusalén salieron la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuche la palabra de los profetas que os profetiza, os alientan con vana esperanza, hablan visiones de su propio corazón y no de la boca de Dios. Vemos acá, antiguamente, ya antes de venir Cristo mismo, había los falsos profetas. Vemos nosotros los 10 tribus de Israel que se fueron en Asirio en 722, eso mismo. Ellos se mezclaban con idolatría, mucha idolatría, y entonces adoraron a Baal. Pero usted dirá: yo no adoro a Baal. Pero si ya estando, vio que está adorando a Baal, a Satanás. ¿Por qué? Porque vos estás gobernado del pecado, de adulterio, de vicio, de yugo desiguales. Vos andás en la calle como impío, tomando. Entonces ya está inclinando a otros dioses y no cree esta palabra de la cruz. Entonces viene como ajenjo, y él va a hacer amargo tu vida, lleno de destrucción. No es yo que solamente cuando vino los fariseos y después ya se apostataron de la fe también. Ellos mismos acá vemos que ellos le dicen Dios que a lo que le irritan, le dice a aquello que no corrige pecado, no muestra mismo la cruz de Cristo, todo te va a ir bien, le dice. Entonces, ese que dice sin la cruz no te muestra tu pecado,
ese no es falsa doctrina, no es la verdad. A un ángel del cielo, esto si predica otro evangelio fuera de la cruz, no te muestra tu pecado y no te dice que tenés que humillarte, porque ahí ya son falsas doctrinas. Ese no anda conforme a la verdad. Entonces, si te dice todo te va a ir bien, te va a sanar, bueno, se va sana la gente para mostrarle su poder el Señor. Hace prodigio, grande poder, actúa también con ellos el Señor también. Pero para que ellos a ver si se arrepienten. La misericordia del Señor es tan grande, pero no puede salir de su pecado. Y entonces vemos acá, antiguamente ya había ese espíritu mismo, y ahora cuanto más vemos nosotros en el tiempo de Jesucristo. Cuando vino Cristo, a los fariseos se manifestó en gran manera para invalidar la cruz de Cristo, para que, vemos nosotros en Timoteo, estábamos leyendo también hoy, decía que prohibía de casarse y mandarán a tenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad es Cristo crucificado, no hay otra cosa. Y desde antigüedad ya quería sacar la cruz de Cristo. Vemos los falsos profetas, a lo que le irrita dice, paz tendrá, no le va a pasar nada. Y como también tenemos nuestro hermano también, que una vez que dijo se casó, vino una revelación y dice que cásese nomás, no crea la revelación, cree que es palabra mía, y se burlaba. Y después viene el agente, ahora sufre los dos nomás, su pareja, y viene el agente y él, se cumplió la palabra de Dios que está escrito. Y nosotros somos tan incrédulos. Y acá dice prohibirá de casarse. Para casarse quiere decir, en dos formas podemos tomar. En aquellos tiempos era para salvación, y ahora nosotros el casamiento es para unir más y más, para tomar más y más la cruz, para que nos humillemos más y más, para que nosotros estemos más unidos con Cristo, porque un matrimonio, por ejemplo, nosotros sabemos que tiene que, lo que se quiere, al menos lo que se humilla, Dios, que se respeta entre parejas. Ellos están de acuerdo, buscan al Señor, y entonces los dos estadios que continuamente en la reprensión, en la palabra de la cruz. Y así también el Señor quiere con nosotros unidos, nos muestra a nosotros nuestro pecado, para que no estemos unidos con Satanás, para que no estemos unidos. Un marido, por ejemplo, le dice a la mujer, no mire aquel hombre, no tenés que humillarte del sexo de depravaciones. Y también la mujer le mequina, también no quiere que vaya el marido con otra mujer. Y entonces así también Satanás, Cristo no mequina a nosotros de Satanás, no quiere que nos engañe, no quiere que nos gobierne, con, por ejemplo, con yugos desiguales. Ese es cuando va con yugos desiguales, quiere andar en adulterio, quiere andar en droga, robando, quiere andar esquina por esquina, y entonces ya ahí ya estamos andando con Satanás. Nuestro marido o nuestro padre es Satanás, te quiere mentir, y entonces así produce también en nosotros el espíritu de anticristo. Aquello que no quiere tomar la cruz de Cristo se enoja, quiere andar con ira, enojo, quiere gobernar toda acá la patota, que nadie le diga nada. Acá es palabra de corrección, que te tiene que mostrar tu pecado, tu pereza, tu mal proceder, ese espíritu de pelea, mala palabra. Yo veo que mucho empiece a cambiar su manera de hablar. Jóvenes, cuando están acá mismo, hablas un vocabulario impía, la abundancia del corazón sale en la boca. Dice ese boludo, dice que cualquier cosa, dice término mundano, se tiene que humillar porque ese abunda en su corazón. Por eso no tiene ese vocabulario cristiano, aun cuando predica se nota, usa palabras que no tiene que usar. En muchas palabras nos falta pecado, dice. Entonces tenemos que nuestro vocabulario, para que sea mujer y hombre decente, cristiano,
que cambie su vocabulario, tiene que pedir perdón, esa manera de hablar. Y acá, por ejemplo, tenemos que decir hermano uno a otro, no se avergüence de decir hermano, dice, y tenemos que respetar como hermano uno a otro, ya no teniendo como cualquier cosa, querer pelear, querer gobernar a tu manera. Ese es el espíritu de anticristo, porque quiere sacar la cruz de Cristo de su vida primeramente, y después se va a otro y le dice todo mentira porque no quiere y nos persigue, y entonces no quiere la reprensión. Hay mucha incredulidad y justicia propia, y eso mismo es el espíritu de anticristo. Y entonces está diciendo que Cristo no ha venido a morir en la cruz, que Cristo no se encarnó para venir a llevar nuestro pecado, para destruir. Hay un poco de espíritu de anticristo en nosotros, pero los fariseos directamente decían que no es Cristo lo que se ha encarnado, y nosotros, Dios, que decimos, no, todo te persigue, te quiere corregir y te quiere corregir, te le tiene a lo que corrige, lo que cuida la casa de Dios le tiene como chimosa, le tiene como mala, tiene que humillarse de esa incredulidad, tiene como palabra de hombre esta palabra, y no cree y se enoja cuando es reprendido, no quiere cambiar su vida. Es el espíritu de anticristo. Dios que quiere, Dios que ponerse bien, y se juntan y se enseñan entre ellos y dicen, Dios que no te va a pasar nada. Es mentira lo que te dice, porque no te quiere Karina, te dice, porque no te quiere Rosa, te dice, porque no que te quiere la sierva, por eso te dice. Y es una incredulidad, ese es el espíritu de anticristo. Está, Dios, que el anticristo quiere decir, quiere sacar la cruz de Cristo, anticristo, la manifestación de Cristo en Cristo crucificado, para perdón de pecado, para cambiar tu pecado, tu rebeldía, tu mal vivir, tu sufrimiento, esa pereza, abandono, querer, Dios, que en la casa de Dios andar todo sucia, querer andar todo, Dios, que como querer andar, querer en un desorden, que nadie te diga nada, ese espíritu de pereza. El otro día ya Dios, el espíritu de pereza, de suciedad que tiene, que quiere, no quiere ser corregido, quiere que no, cree que es muy activa, cree que sabe todo, y no quiere ser reprendido, porque yo me doy cuenta, a todo hay. Yo a veces le digo, así tiene que hacer, tiene que limpiar así, así, y no me quiere aceptar. O si no, le digo, el detergente, el otro día me doy también por la hermana Alejandra, y se ponía medio mal cuando le digo, como si fuera que está diciendo que ella sabe todo, no quiere la reprensión. Igual el hermano, ella todo así me doy cuenta cuando le digo, tiene que ser así, ya se enoja. Y si el espíritu de anticristo quiere sacar la cruz de Cristo, no quiere la corrección en lo más pequeñeces, y a veces no damos cuenta, no discernimos esos pecados. Y yo me doy cuenta enseguida cuando ellos, digo, que le digo, hace así, así, le quiero enseñar la limpieza nomás, y ahí nomás no me quiere aceptar, y hace otra vez como quiere. Y ese es el espíritu de anticristo. No queremos la corrección, no quiere que el Señor te enseñe, porque nosotros tenemos una mala vida, nosotros tenemos la torpeza, como dice Dios, que de malo que uno te quiere enseñar, te está mostrando, para Dios que tener capacidad para saber limpiar más y más. Y entonces todas esas cosas, lo más pequeñas, a veces nosotros nos damos cuenta que hay espíritu de anticristo, quiere sacar la cruz de Cristo, y somos caprichosos, incredulidad, creemos que no es de parte de Dios, y ese es el espíritu de anticristo. Pero en este tiempo, en el tiempo que Cristo vino a morir en la cruz, era los fariseos que decía que no, era ellos lo que tiene el espíritu de engañadores. Pero hasta ahora también los predicadores que no conocen la cruz también tienen espíritu de engañadores, porque ellos dicen, no hay necesidad ya de pedir perdón, Cristo ya hizo todo, dice ellos. Ellos ciertamente no dicen que Cristo no es el Mesías, sino dice, Cristo ya hizo todo, ahora ya nosotros no hay necesidad. Alguna manera tuerce Satanás de ellos su mente, y entonces te dice, te va, y vos sos hijo de Dios, Dios te va a guardar.
y no quiere, le prohíbe de tomar la cruz, le prohíbe de comer el alimento que Dios creó. El alimento que Dios creó es Cristo crucificado para destrucción del pecado, y ese es el alimento que tenés que digerir, no otro alimento que te está diciendo que te va a ir bien sin pedir perdón, hacer lo que querés, sos total, ya sos hijo de Dios. ¿Quién? ¿Querés pasar, hermana? No, yo voy para allá despacito, caminando despacito. ¿Despacito querés sentar un ratito? No, me voy porque me están esperando. ¿Sos vos evangelia o no? ¿No? Pero igual. Igual. Cristo es uno solo para todo el mundo. Para todo el mundo. Cristo crucificado. Tenemos que pedirnos más. El Señor por algo le manda. Estos son lo que tenemos que hacer. No importa a veces. Dios, que el Señor tiene que usar en muchas formas. Para eso tenemos que estar, Dios, preparados. Nosotros, estar, Dios, que preparados cuando hay para salvación. Ahí nomás va. Y lo primero tiene que estar para salvación. Porque eso no sabe vos si esta oportunidad, esta mujer, por ejemplo, ya es viejita, y no sabe otra oportunidad si va a tener para escuchar este evangelio. Entonces, bueno, fue sembrado la semilla un poquitito y el Señor trae para darle oportunidad a él. Entonces, por eso, en primer lugar, Dios tiene que evangelizar. Ay de mí si, dice Pablo, si no anunciar el evangelio. Entonces, va a pedir cuenta ese pecado, no anunciar el evangelio. Bueno, y entonces dice la palabra de Dios que prohibirán casarse. Casarse no es el casamiento natural, sino el casamiento es la unión con Cristo. Esa es salvación, acá habla. Y también lo que ya tiene salvación es para unirse más y más, para pedir más y más perdón. Ese casamiento perpetuamente, continuamente, tener esa unión con Cristo, esa fe, gozo, alegría por medio de pedir perdón. Y ese es Dios que... Y el alimento que Dios creó es Cristo crucificado, y dice para participarse de los creyentes, de los que han conocido la verdad, y lo que la verdad que es Cristo crucificado. Y ese es el perdón de pecado. Te tiene que mostrar tu pecado. Aquello que no quiere mostrar el pecado, aquello que no quiere reprender, aquello que saca la reprensión y la humillación, que te humille. Entonces ese es Dios que te está prohibiendo el alimento, y entonces no te puede no conocer la verdad. Sácala para conocer la verdad. Así es que todo lo que está acá es para conocer, Dios, que la cruz de Cristo, y hay en nosotros el Espíritu de Cristo. Cuando usted pide, Dios, que cuando usted agarra ese enojo, ira por la corrección, ese es el espíritu de anticristo que hay en nosotros. Satanás mismo, eso te está engañando Satanás, que yo nomás porque no te quiero. ¿Y cómo va a conocer si Dios habla de mí? A Job mismo no sabía que por la incredulidad tiene que pedir esa incredulidad. Vos crees que tenés razón, esa es la justicia propia. Yo soy limpio, yo estoy bien, tengo razón, y cada momento me está persiguiendo para decirme lo que tengo. No puedo hacer nada, no puedo vivir. Por eso acá continuamente la corrección, para que nosotros en lo más mínimo el Señor quiere limpiar, quiere perdonar, y quiere que comamos el alimento que Dios creó. Cuando te humillas de cualquier pecado que te está diciendo, ahí está comiendo el alimento que Dios creó, porque ahí está recibiendo el perdón de Cristo. Ahí Cristo crucificado está comiendo, te está bebiendo. Eso es lo que dice ahí. Y dice en el 4, vamos ahí. La verdad, entonces quiero saber otra vez qué es. ¿4 qué? De Timoteo 4. Primera, no, segunda, no, primera, ese que estamos leyendo. Entonces dice la verdad, dice ahí, hago una pregunta.
han conocido la verdad, dice. La verdad era aquello que conoce, es aquello en aquellos tiempos que ha dicho que Cristo es lo que se encarnó, que Cristo es lo que ha muerto y ha resucitado para el perdón de pecado. Entonces en aquellos tiempos era eso, pero ahora en este tiempo la verdad es Cristo crucificado, y aquello que no quiere la corrección tiene el espíritu de anticristo, y entonces no conoce la verdad, que la verdad está en la corrección de demostrar el pecado. Y cuando ustedes que no creen, se tiene que humillar de esa incredulidad, cree que yo persigo a ustedes, ahí no está conociendo la verdad, que Cristo así actúa en la cruz y viene a destruir el pecado. A Satanás mismo es el pecado, ese enojo, ira por la corrección, ese rechazo, te encaprichas, a mí nadie me va a corregir. Entonces el espíritu de anticristo, no querer la cruz de Cristo, el perdón de Cristo, otra manera nomás se manifiesta. Está queriendo invalidar la verdad. Y dice en el 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si no se toma con acción de gracia, dice. Todo lo que Dios creó, dice, es bueno. ¿Qué es lo que Dios creó? A su Hijo Jesucristo. Escuche bien eso. Dios creó, no es para desecharlo. Entonces, porque si va a tomar todo en general esto, Dios lo que creó, yo puedo comer todo, yo puedo, Dios que aún el vino puedo tomar porque Dios creó, la medicina Dios creó. No es para desechar. Tiene que ir al médico. Hay caso y caso. Pero si no llega todavía tu fe, bueno, pero nos enseñe Dios que así no tuerce la palabra. Dios también creó la medicina. Y entonces apenas viene la lucha, en vez de humillarte, vos te vas a la medicina ya. Nunca deja que el Señor trate con vos. Y enseguida vas y compras como mi hijo. Eso es lo que enseña Él siempre. Tuerce la palabra. Y entonces ese no es, Dios creó, dice la medicina. Entonces para no tener tanta lucha, ese rechazo a la cruz, dice no, enseguida me voy y tomo una cosa y me calma, una pastilla y me calma. Ese es contra la palabra de Dios, no tuerce la palabra. Porque Dios creó, no es para desecharse lo que Dios creó, pero ese no es de eso lo que está diciendo. Por eso tiene que Dios lo que creó, su Hijo Jesucristo en la cruz para perdonar tus pecados, para sanarte, para destruir todos los pecados que hay. No es que lo que Dios creó tenés que participar, entonces vamos a participar todo lo que está, la naturaleza Dios creó. Y entonces vamos a ir todos, vamos a ir de vacaciones y no vamos a buscar a Dios, porque Dios, la naturaleza creó, Dios todo en su lugar. ¿Cómo usamos la naturaleza? Podés servirte, pero no es también pecado tener la plata, porque hace falta. Pero la codicia, avaricia, ¿cómo usar lo que Dios creó? ¿Cómo está usando lo que Dios creó? En incredulidad, apenas que te agarre una enfermedad, corre al médico, en vez de arrodillarse y humillarse. Ese rechazo a la cruz, Dios creó la medicina, y entonces, bueno, nada es desechable. Y eso es torcer la palabra. Rechazo, el espíritu de anticristo también eso. Está sacando el poder de la cruz de Cristo. Entonces, aún el ángel del cielo, aún los predicadores, si predica así, no, eso sí, no lo creo. Y entonces dice acá, está perturbando, está sacado de estado la cruz de Cristo. Dice acá, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si toma conexión de gracia. Se está diciendo que Dios creó que su Hijo Jesucristo ya estaba con Él. En Proverbios encontramos desde el principio, ellos creaban todo juntos y ya estaba ya planeado en el plan de sus padres para venir a morir en la cruz. Entonces tenemos que creer enteramente esa cruz de Cristo, y para creer, humillarte, para no torcer, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, la naturaleza Dios creó,
Y entonces, bueno, disfrutar nomás. Entonces la plata Dios creó, entonces disfrutar en esa codicia avaricia. Y dejar entonces la casa de Dios, dejar las cosas de Dios. La medicina Dios creó, y entonces no vaya a permitir la cruz, sino Dios que vaya y tome nomás una pastilla y compro. ¿Para qué quiere sufrir? Así mismo es el espíritu de anticristo que quiere invalidar la cruz de Cristo. Todo es bueno, dice, no es para desechar la cruz de Cristo, lo que Dios creó a su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz. No te vaya a torcer la palabra de Dios. Yo escucho cómo tuerce la palabra de Dios, cómo hablan los jóvenes y cómo Dios que habla y tuerce la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado cómo está hablando de la doctrina, de la palabra, cómo entender. Como un hermano dice que le echó la palabra y dice, yo no tengo derecho, dice Pablo, de tener una hermana por mujeres. Y llevó una mujer de la iglesia y tuvo una semana y después trajo otra. Y le preguntó la sierva por qué hace eso. Y dice, dicen la palabra. Y si va a tomar todo en natural la palabra, en tu manera, va a torcer toda la palabra. Y va a hacer barbaridades. Dios creó el sexo. No sé quién era que el otro día también escuché. Yo era eso. Dice, Dios creó la mujer. ¿Y cómo Dios que entonces va a ser pecado? Dios que el sexo. Dios creó, pero entregó primeramente, esa es la naturaleza satánica. Pero después, Dios que nosotros por medio de la cruz de Cristo tenemos que humillar ese pecado, es de Satanás. Dios creó en la vieja creación a todo, pero después mandó a su Hijo Jesucristo para libertad de la vieja creación. No tuerza la palabra de Dios, rechazo a la cruz. Ese espíritu de anticristo quiere sacar del Estado el evangelio, no era verdad eso. ¿Sí? Entonces Dios también creó aquello que, como el que hace chiste y eso. Dios creó todo. Entonces vamos a hacer todo con Él. Entonces nada es pecado, porque lo que Dios creó no es para desechar, dice. Pero es lo que Dios creó acá, no lo que no es para desechar, su Hijo crucificado, porque el perdón de pecado tiene que haber, tiene que humillarse de esos pecados, ese espíritu de engaño que quiere torcer la palabra de ustedes. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Y a veces yo escucho cada barbaridad y bueno, no ignoro también porque está en su estatura. Y veo ahí la estatura de cada uno. Veo claramente que no entiende la palabra de Dios. Yo a veces no digo nada. Y entonces dejo nomás que actúe. Y bueno, cuando viene la palabra, ahora justamente viene la palabra porque estos días surgía mucho esto. Y es el espíritu de anticristo. Quiere la verdad, sacar de lugar la cruz de Cristo. No quiere tomar rechazo a la cruz. Quiere decir, el espíritu de anticristo no quiere, lo que no quiere es la reprensión, no quiere humillarse. Dios dice, gozó por cuanto soy participante de la cruz de Cristo, y no te gozás, sino nada más te enojás y contendés y empezás, Dios, que a querer sacar de estado y defender y decir todo lo que Dios que creó no es para desechar. Y yo veo la estatura de cada uno, la manera de hablar, la manera de actuar, su gesto. Ya veo, en su gesto nomás veo. Ya. Entonces, el espiritual discierne todo, dice. Más el carnal, aquello que nos toma la cruz, todavía le falta todavía mucho crecimiento, mucha limpieza, porque por la limpieza, como declarar nuestro pecado, viene el conocimiento, va creciendo, va conociendo y se va abriendo la palabra de Dios tal y cual. Entonces, yo por ustedes, ¿qué sabe la sierva? Pero yo por la manera de actuar de ustedes, de hablar, el gesto de ustedes, ya conozco la condición de ustedes. Miro nomás. Y aún yo sé quién no escucha, quién escucha. Y todo sé, porque el Señor me está mostrando cómo está, yo que alguno está libre con su mente.
está escuchando la palabra y está limpio su mente. Aún me da discernimiento. Si usted puede decir, que la sierva va a decir que yo escucho, pero Dios me muestra también cómo soy. Dice, Cristo es mi cabeza. Entonces Él me muestra la condición de ustedes. Si no está escuchando, no te gusta. Te está tomando como palabra, te cansa la palabra. No te gusta, no te toca la palabra, te enojas cuando hay reprensiones. Y dice la palabra de Dios. Tener cuidado también, porque muchos hermanos no conocen la palabra de Dios y tuercen la palabra. Escuché una hermana, dice que acá se enseñaba que no se puede predicar si no se trabaja acá primero. Y siempre viene una manera la palabra, otro día otra manera, y que no está de acuerdo, que ahora recién ya se da cuenta y predica. Y siempre, ¿y cómo va a escuchar la palabra si no viene en cada enseñanza? Es muy importante venir en la enseñanza, porque por eso si no viene una enseñanza, una palabra que usted pierde, ya algunas veces ya no escucha más y queda con ese error, con ese pensamiento que acá se equivoca, o por no escuchar, Dios, que no se le abre la mente y entiende mal. Ten cuidado de ti mismo y contamina a otro. Y escuché, me callé nomás, no dije nada, pero ya va a venir la palabra un momento y le va a dar también la exhortación, porque se cree que Dios, que acá se enseña que no se tiene que predicar. Igualmente, aunque acá todavía no se trabaja, Dios, que puede predicar a lo impío afuera, porque también si predicamos, Dios, que también, aunque con su desobediencia el Señor no quiere vasos sucios, pero predicar, y bueno, el Señor por misericordia a otro te usa, pero no tenga esas cosas, tuercen, no tienen la enseñanza cada día y tienen poco, porque tienen poco, no viene cada día. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Lo que trabaja, por ejemplo, el Señor no le va a pedir, le va a dar otro momento, pero hay gente que no trabaja y se cree que sola, como María, a Moisés nomás le va a dar todo y a nosotros no, y así piensa que va a tener solo revelación y cree que acá es todo mentira lo que se está enseñando. No, yo me callé, muchas veces me callo nomás, como muchas veces acá también dice cosas, escucho cosas que está fuera de la palabra, pero me callo, pero al momento después de la palabra le voy, yo que mostrando. Entonces, la gente que no viene todos los días, suponemos que usted lo que al menos puede venir, yo que a la palabra, tiene que pedir al Señor que dé a usted libertad para venir, porque cada palabra, cada día tiene su riqueza, y a veces va en una línea, a veces da en otra línea, y muchas veces lo que no conoce la palabra tuerce después la palabra, cree que ya directamente toma, cree que nosotros decimos que no predique. Si el Señor lo que más pide, el ministerio, el abandono del ministerio, y predicar, tiene que predicar a lo impío, aunque usted no predica, pero acá si no trabaja es porque está mal su estado, porque dice, si ustedes quieren trabajar, hay lugar para ustedes, como dice en el obrero, que llamaba al obrero. El Señor llama por la palabra, pero tiene que venir a conocer la palabra y tiene que limpiarse. Vaso limpio quiere que haga, aún en lo natural. Quiere el Señor que se limpie, Dios, de su pecado, para que pueda hacer, Dios, con amor, fe, gozo, alegría, para que no venga, Dios, que servir al Señor con vaso sucio, porque acá se va a manifestar todos los pecados. Acá es difícil de hacer cualquier cosa. Acá aún para vos mismo no podés hacer. Muchas veces ni te querés bañar, no querés, Dios, que hacer nada. Ese espíritu de pereza, el otro día ya vino a nosotros. Pereza, no se cansarán, no se fatigarán, no se cansarán. Y nosotros nos cansamos, está todo. Hay pereza, en los perezosos, dice. También 7 veces más sabio. No quiere hacer nada en la casa de Dios, quiere que le sirva todo. Y entonces
Todas esas cosas tenemos que humillar, ¿no? Y rechazo a la cruz. Eso es el espíritu de anticristo. Y entonces dice, y muchos tuercen la palabra, todo lo que Dios creó, Dios que dice, no es para desecharse, sino tomar con acciones de gracia. ¿Y cómo con acciones de gracia? El regalo que vos, Dios que si, y por ejemplo, pedir perdón de ese pecado, esa es la acción de gracia. Lo que Dios creó es su Hijo Jesucristo para perdonar, para dar gracia a nosotros, el regalo del perdón del pecado, no para participar. Dios creó toda la naturaleza y bueno, hagan todo lo que quieren entonces. Dios creó. Entonces, ¿qué de malo va a hacer Dios que ir de vacación, por ejemplo? Hay también caso y caso. Por ejemplo, hay personas todavía que a ustedes, por ejemplo, muchos nos pide todavía, si se va de vacación, nos pide todavía porque hay pecados más fuertes en ustedes. Ya no, yo, por ejemplo, si me voy de vacaciones porque me antoja, ¿sabes cómo me va a portar la vida? Porque yo ya conozco la palabra y estoy dejando todo el grey de Dios y me voy de vacaciones. A muchos todavía, que como el otro día en su Hilario, voy a aclarar a ustedes, porque para que entienda, usted humíllese, no tome por costumbre eso, porque es pecado eso, porque el día de mañana, si usted no se limpia, el día de mañana, como hacen muchos hermanos, cierra la iglesia y se va de vacaciones o deja a otro hermano que ni conoce la palabra de Dios y se va de vacaciones con su familia porque ellos tienen derecho. Así acomoda la palabra de Dios. Y ese pecado, según va pidiendo más y más de muchas cosas. A ustedes, por ejemplo, no pide todavía, por ejemplo, el ministerio, pecado ministerial, por ejemplo, que yo ya tengo, por ejemplo, yo no puedo ver que, por ejemplo, o tengo que pedirle la codicia, avaricia del diezmo y la ofrenda, pero a usted no le pide todavía, ¿por qué? Porque usted todavía no recibe el diezmo y la ofrenda, y entonces hay cosas que a mí me pide más, pero no diga que no es pecado. Cada cosa que pide la palabra es pecado. Ya se tiene que ir trabajando para que el día de mañana usted tiene obra y ya no haya ese deseo, reniego, porque no puede querer dejar todo el camino del Señor. Tu ministerio es pecado. Se tiene que humillarse. Todas cosas, yo que en su lugar, todas cosas en su lugar. Y esa pereza, abandono, todo a veces los primeros días que está, bueno, le dejamos, pero ya lo que está ya mucho tiempo y ya está, vio que, por ejemplo, a Osuna le dejamos todavía, pero ahora ya, como él ya conoce de tiempo, ya tiene que ir pidiendo ya esa pereza, abandono, tiene que ayudar acá, ya no puede andar, Dios, que tirando todo tu ropa, tenés que dejar vivir una vida ordenada, pedir al Señor perdón, de ese espíritu de abandono que tiene, porque venid del mundo, ¿qué vamos a ignorar? Venid del mundo, y entonces en ese desorden, entonces va a querer también la casa de Dios agarrarte más corte todavía. Tienes que humillarte de ese espíritu de desorden, de pereza, abandono, no querer ni tu ropa arreglar, no querer lavar, no querer ni doblar, tirar todo el colchón. Y así también, al hermano ya le tenemos que enseñar, si se va viniendo, quedando acá también, ese espíritu de abandono, de pereza, de no querer hacer en la casa de Dios nada. Entonces, todo ya tiene que conocer, humillarse de ese. Ese es el espíritu de anticristo, porque no quiere sacar la cruz de Cristo, no quiere el perdón de Dios en algún pecado nada más, y en algún pecado mezquina, y se enoja porque es corregido, prefiere dejar la casa de Dios, prefiere no andar acá. Vos, por ejemplo, hermano, te das cuenta ya que hoy misma noche me pediste otra vez para quedar, y bueno, vos ya ves, en la calle te permitieron a dormir, ni tu familia se ve que no está cómodo para dormir en una parte, y entonces sacar esa enseñanza, que la casa de Dios te está dando para dormir, te va, en el verano no es tanto, pero en el invierno te va a tener frío, vos muchas veces vas a tener hambre, tal vez en la calle encontrar todavía la comida, pero va a llegar un momento que te va a negar hasta la comida, porque el Señor va a permitir, va a sacar la protección, y si no tiene hambre,
va a tener frío, va a tener, Dios, que va a estar todo sucio, tirado en la calle, no va a poder ni bañar. Y vos ya ves bien, pero si vos venís otra vez a querer tomar la casa de Dios como protección para dormir acá, para que nosotros nos alimentemos en la espiritual y natural, acá tenés que venir y pedir perdón de esa pereza, abandono. Preferí, Dios, que dejar la casa de Dios, preferí de no humillar esa pereza, abandono, en vez de Dios, y te va nomás. Ese es pecado lo que vos hiciste el otro día, porque todo lo que está acá tiene que estar, Dios, que humillándose de eso para que ustedes, ese es un testimonio, construir la casa de Dios y estar, Dios, que acá tener limpito. Ese es pecado. No querer hacer nada y servir de carga. Todos los hombres se tienen que ayudar en la cocina, limpiar su plato, no tirar, no dejar todo el vaso, el tereré, perdiendo tiempo, hora y hora en tereré. Se puede, no digo que no se puede tomar el tereré y el mate, pero lleve después, limpie bien y no pierda mucho, porque hay tiempo de tomar bien y ya rápidamente, y después te va a trabajar y después hacer la casa de Dios, y hay momentos de trabajo que no se puede dejar a su compañero para hacer solo. Tiene que cuidar de esas cosas, y en ese momento no puede tomar tereré ni mate, y puede tomar, pero Dios, que tiene que en su lugar cada cosa. No sentar y otro está haciendo la cosa, está todo sucio, está limpiando, y otro se sienta y toma tereré o mate. No es así. Tiene que hacer todo junto sus cosas, y después, digo, que para tomar, o mientras tanto tome agua, que sea así rápidamente. No es de ser, y además pérdida de tiempo, eso es mucho tereré, mucho mate, trae pérdida de tiempo en vez de estar humillándote, en vez de estar en comunión en el Señor. No poder. Entonces esos son pecados, esos son el espíritu de anticristo que no quiere la corrección, se enoja por la corrección. Ese es el espíritu de anticristo ahora. Antes ciertamente, yo que los fariseos decían que no era Cristo lo que se fue manifestado. Y entonces ustedes en los hechos también están negando al no tomar la cruz en los hechos. Ustedes dicen que, sí, dicen que tiene fe, dice, pero no tiene obra. No se humilla, no tiene obra, no se forma Cristo en ustedes, hay lleno de pereza, anda como quiere otra vez, porque es palabra de sierva. Quiere que le hagamos todo. Va a pensar todavía, Satanás va a hacer pensar que yo quiero aprovechar a ustedes y por eso tomo todo a ustedes. Está todo acá. No es así. Ustedes tienen obligación porque el Señor da techo, da comida acá, y después da alimentos los más provechosos, la palabra de Dios, y te muestra tu pecado, te corrige de tu pecado que te está llevando en la destrucción. Bueno, entonces acá vemos el último versículo ya que estamos leyendo. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, para desecharse, se toma con acciones de gracia. El regalo de Dios, el perdón de Dios, y todo lo que ha hecho Dios, lo que Dios creó es la vida de su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz. Ese es el alimento que creó. Con ese es natural esta palabra, espiritual. El casamiento espiritual acá habla de salvación, y después para nosotros es para crecimiento ya el casamiento, cuando vamos a ir humillándonos, y el espíritu en el postrero tiempo que se me manifestó fue el espíritu de anticristo de los fariseos, que dice que Cristo no fue manifestado en carne, que Él no es lo que ha venido. Eso está en Juan, ya hoy ya hablamos todo de eso. Y entonces prohibirá casarse, no tome en lo natural la palabra de Dios. Ese casamiento es la salvación, Él lo prohíbe. Dios que dice que no es Cristo, entonces no puede tener salvación, no puede unirse con Cristo, y nosotros no podemos crecer si no querés la cruz de Cristo, si no querés humillarse, no querés mostrarte que Cristo te quiere perdonar de cada pecado. Entonces te está prohibiendo, Dios, que el casamiento es lo que nos muestra la cruz de Cristo, te está prohibiendo el casamiento. Ya tenemos la salvación, el primer casamiento. Ahora
quiere el Señor el crecimiento, la comunión, el casamiento que permanezca en nosotros, esa unión con Cristo por medio de la cruz. Y el alimento que Dios creó entonces es su Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz, y no hay nada para desecharse. El Cordero se tiene que comer enteramente. La cruz de Cristo, cuando te muestra tu vieja creación, tenés que humillarte para que puedas, con acciones de gracia, para que te regale el Señor ese perdón. Y entonces ahí va a comer, ahí vas a beber. Como dice acá, los creyentes han conocido la verdad. Lo que Dios creó no es nada para, dice, prohibirán de casarse, dice 4:3, dice, y mandarán al tenerse de alimento que Dios creó. El alimento que Dios creó, lo que tenés que comer es Cristo crucificado, y para eso te muestra la incredulidad, y entonces, y comer a Él es fe, gozo, paz, alegría. Por medio, en la cruz está tu alimento. Te podés alimentar de esa fe, gozo, paz, alegría. Podés creer esta palabra. El alimento que creo no está diciendo, como dice también en Apocalipsis, no podés vender ni comprar, no está diciendo en lo natural. No podés comprar, no venda la verdad, dice. No podés comprar, no podés tomar la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay sello del 666 en la vieja creación. Estamos sellados desde Adán con el 6, el número de hombres. Si tienes sabiduría, entiende. Y el número de la bestia, de los reyes. ¿Por qué? Porque ellos no son salvos, y son todos los números de los hombres, de mí, de ustedes. Estamos sellados con la incredulidad, con la maldad, rechazo a la palabra, enojo, ira por la corrección. No podemos comprar ni beber si nosotros seguimos teniendo ese sello. Tenemos que destruir ese sello, y cada día, por medio de la cruz, vamos a ser sellados de la fe, gozo, paz, alegría. Hay 2 sellos que encontramos el otro día, ya dimos también el sello del Señor y el sello de Satanás. Y estamos señalados nosotros con la incredulidad, con la maldad, rechazo a la cruz, enojo, ira a la palabra de la corrección. No estamos de acuerdo, tenemos que pedir perdón, descansar, parece mentira todo eso. Y entonces ya estamos explicando hoy, nada es desechable el alimento que Dios creó, que es la vida de su Hijo Jesucristo. Todo espiritual, espiritualmente tenemos que discernir. Todo natural se escribe, pero espiritualmente se tiene que discernir la palabra de Dios. Para eso mucha cruz, mucha crucifixión de la vieja creación, de Satanás, de esa incredulidad. Cree que ya sabe todo, y todo interpreta en lo natural, y está torciendo la palabra de Dios. Bueno, hasta acá la palabra de Dios. ¿Puedes decir una pregunta? ¿Sí? Y con